Ahora vamos a escuchar a la maestra Yolanda Sánchez Ogaz, quien realizó estudios en la Escuela Normal Fronteriza. La presento porque es la primera vez que participa en este ciclo, ya después la conocerán. Eh, Ella estudió también en la Escuela de Pedagogía de la UABC, donde se tituló como profesora de Historia de nivel medio. A nivel secundaria es fundadora de la Escuela Carlos A. Carrillo y trabajó 20 años en la Secundaria Técnica número 2. Entre las actividades que ha tenido como su labor dentro de la historia está la de haber sido guía guía de grupos de la HORACIC Museo Universitario desde su inauguración, y también trabajó como encargada de museos comunitarios en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este mismo rubro, conocemos que creó los museos comunitarios Asalto a las Tierras del Ejido Michoacán de Ocampo, en Mexicali, Juan García Aldama de la comunidad Jucapá, el Museo Comunitario Valle de Guadalupe y San Vicente, todos ubicados en nuestro estado. Otro de los cargos que ha tenido ha sido el ser encargada del programa de historia regional en la ISEP desde 1993 hasta el 2000. Sus publicaciones y el trabajo que ha hecho en historia regional le han valido varios reconocimientos también. Maestra Yolanda, adelante, por favor. Si puede encender su micrófono de nuevo, maestra. Es que lo había apagado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en esta ocasión de la única revolucionaria que que participó en aquellos años de la Revolución Mexicana en Mexicali. Margarita Ortega Valdés participó en la invasión, lo que se conoce como la invasión magonista, que llegó a Mexicali el 29 de enero de 1911. ¿Por qué participó? Porque ella participaba como miembro del Partido Liberal Mexicano desde un año antes y fue enviada a Mexicali para hacer algunos estudios de la zona. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué razón Ricardo Flores Magón la manda a Mexicali? Bueno, había dos razones para que ella participara en este movimiento armado de 1911. Una de ellas era que conocía la zona porque era habitante de Tecate, Baja California. Y bueno, posteriormente ella participó también en Sonora, el mismo movimiento magonista, y esto también porque había nacido en Sonora. Ella nació en Sonora, donde vivió 20 años. Posteriormente se pasó su familia a vivir a Tecate, donde vivió pues prácticamente en la segunda mitad de su vida. Por estos motivos y por ser miembro del Partido Liberal fue enviada a Mexicali eh, en un tiempo previo a lo que era el día de la invasión, a lo que planeaban invadir Mexicali. Junto con Pedro Ramírez Caule, con Fernando Soberanes y con Camilo Jiménez, un indígena, él, ella participó pues estudiando el terreno, donde había rancherías, donde había lugares donde ellos pudieran proveerse de agua y de alimentos en caso de necesidad. Eh, y bueno, en esta preparación también se consiguieron algunas armas que fueron escondidas, no muchas, 60 rifles y algunos cientos de cartuchos que fueron escondidos en la Laguna Salada. Toda esta preparación se hizo y, con el fin pues de de esto que pasó en Mexicali. Tenemos que cuando el Partido Liberal Mexicano empieza su lucha contra Porfirio Díaz, en 1906 se forman 40 grupos guerrilleros que se establecieron en diferentes partes del país, en diferentes estados. Estos 40 grupos obedecían pues principalmente a un jefe que era Ricardo Flores Magón,
pero cada uno tenía sus propias autoridades. Cuando empieza a darse a conocer el movimiento de Madero, de Francisco y Madero, hubo la intención de Flores Magón de unirse. Sin embargo, las ideas de cada uno eran muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Flores Magón, él pugnaba por una revolución social y económica, mientras que Madero creía que solamente cambiando al dirigente principal, a Porfirio Díaz, se resolvía el problema de México. Es decir, una revolución política. Esta divergencia de ideas, pues, lo separó también en lo militar. Y cuando se lanzan a la revolución en 1910, allá en la parte norte, que era donde estaba, pues, la zona septentrional, que era a la que pertenecía Baja California, tenían como objetivo, como proyecto, en caso de que esto era desde 1908, ellos consideraron esta posibilidad de que algún día tuvieran que buscar refugio en alguna parte, y este sería Baja California, ¿verdad? En 1908 se establece que en caso de que fueran perdiendo, de que fueran teniendo problemas graves en la lucha que ellos estaban sosteniendo en el norte, se vendrían a Mexicali y a Baja California en general, porque era un lugar alejado del centro del país, porque no tenían soldados y podían protegerse aquí, reponerse y luego dirigirse hacia Sonora y continuar su lucha. Ese era el proyecto que tenían desde 1908. Entonces, con el fin de lograr esto, es que viene Margarita Ortega y los que he mencionado antes, vienen a hacer un estudio previo y a buscar las condiciones para que en caso de que ellos tengan que venir, cosa que ocurrió el 29 de enero de 1911. ¿Quién fue Margarita Ortega? No hay mucha información sobre ella. Realmente la mayor información que se puede conseguir sobre Margarita Ortega, de la que se dice que nació en 1871 en Sonora, vivió 20 años ahí, se casó, tuvo una hija, la que puso Rosaura, se casó con un señor de apellido Gortari, y bueno, su hija era Rosaura Gortari. Entonces, posteriormente este señor murió allí mismo en Sonora, y al venirse a Tecate, allí ella se casa por segunda vez con Manuel de Mara. Y en esta situación se inicia la revolución. Ella pertenecía a una familia de un nivel económico alto. Cuando ella empieza con estas ideas que está tomando, pues, de sus lecturas, de su participación con el grupo de liberales, pues la familia no entendía cómo una mujer con esas posibilidades económicas, con la inteligencia que ella tenía, la actividad que era capaz de desarrollar en cualquier ámbito, cómo podía unirse a un grupo que tenía tan pocas posibilidades de lograr el éxito. Sin embargo, ella decía que quería ayudar a la gente pobre, a la gente que era explotada, y esa era su lucha. Cuando ella decide unirse a la revolución magonista, invita a su esposo, Manuel de Mara, pero él desde luego que no acepta, ¿verdad? No quiso cambiar su vida cómoda por lo difícil que sería enfrentar la situación que había en el país. Entonces, ella le hace la misma pregunta a su hija, que era una muchacha joven, y la hija acepta irse con ella al movimiento. Por eso es que Mexicali llegan pues a hacer ese trabajo. Y hay que decir que en Mexicali no hubo realmente una lucha armada, ¿verdad? Hubo más peleas por allá por el sur del distrito, en El Álamo, en San Quintín, también hubo en San Vicente, hubo algunas batallas. En Mexicali solamente hubo dos. Una que libraron los soldados que mandaron para cuidar las posiciones de la Colorado,
y otra en la que se encuentran los liberales contra el ejército que venía comandado, una parte del ejército por el jefe político y militar. Entonces, esas fueron las únicas dos, el ataque a los algodones, que tampoco fue realmente una batalla, aunque sí hubo balazos, sí hubo por ahí heridos y muertos, pero en realidad Ricardo Flores Magón, por ejemplo, escribe de, de esta señora, de Margarita Ortega, escribe que era muy valiente, que había tomado parte en algunas batallas campales y por ahí incluso se dice que había una vez atacado, ella sola había atacado una ametralladora, la había capturado. Entonces, pero eso no ocurrió en Mexicali. Si acaso ocurrió en otra parte, en las acciones previas a su venida a Mexicali o posteriores, ¿verdad? El caso es que la revolución magonista aquí, pues no pasa de esas pequeñas escaramuzas y eh, prácticamente a los 2 o 3 meses de haber iniciado, se van hacia el sur del distrito. Entonces, unos cuantos se quedan aquí, al parecer ella es una de las que se quedan en Mexicali, y es hecha prisionera por Gallego. Este señor Gallego había sido magonista, pero cuando llega Esteban Cantú, se entrega, traía él 96 hombres y unas pocas armas y caballada, y se entrega todo esto a Cantú el 27 de junio de 1911 y posteriormente se vuelve maderista. Ya como maderista, él toma prisionera a Margarita y bueno, por razón de la relación que habían tenido, de ser del mismo grupo y todo eso, no pasa nada aquí en Mexicali. Sin embargo, la lanza al desierto para que se salga del distrito. Le prohíbe que regrese al distrito. Entonces, la amenaza que si regresa la van a detener. Entonces, esta mujer, yo creo que el acto más tremendo que tuvo que pasar Margarita Ortega fue haberse lanzado al desierto. Cruzó, pues, a la única población cercana que había cruzando la línea divisoria, que era Yuma. Y hay que recordar que Yuma en ese tiempo era una cárcel, era además se encuentra aproximadamente unos 70 kilómetros de Mexicali y está separada por un desierto, sobre todo por las dunas que son sumamente difíciles de transitar por allí. Y bueno, ella tiene que irse, se va con su hija, sin comida, sin agua, difícilmente encontraban pues con qué alimentarse. Cuando ella cruza la línea divisoria, es detenida por la migración norteamericana y la ponen en la cárcel de Yuma, la encierran ahí. Hecho en la cárcel de Yuma, si uno la visita, se puede encontrar allí algunos testimonios de su estancia en ese lugar, ¿verdad? Ahí está la información del tiempo que Margarita Ortega estuvo presa en la cárcel de Yuma. Pero como su delito era únicamente migratorio, salió pronto, salió y se dirige hacia Phoenix, que queda pues alrededor de unas 100 millas de allí de Yuma, ¿verdad? Más o menos es la distancia que hay, más de 100 millas, y se va para allá y allí alguien la ayuda, la protegen, y está para evitar ser detenida nuevamente, se cambia de nombre, usa su segundo apellido, que era Valdés, se pone María y a su hija también le cambia el nombre. Desafortunadamente, la hija había sufrido los estragos de esa caminata, falta de agua, falta de comida y estaba muy enferma. Entonces, después de llegar a Phoenix, la muchacha muere y Margarita, pues, aunque tenía prohibido cruzar territorio mexicano, ella se regresa y empieza a luchar nuevamente por órdenes de Ricardo Flores Magón, que estaba por allá en Los Ángeles. Sigue la lucha ella. En Sonora le ordenan pues que
levanta el movimiento en Sonora y junto con un compañero van a tratar de detener, de juntar gente y levantar el movimiento allí en Sonora. Desafortunadamente fue detenida por cuando se acercaron a la frontera. Ellos tenían como base de operación Puerto Peñasco. Y entonces cuando se acercan a la frontera, son detenidos y ella es traída a Mexicali, la pasan a Mexicali, la pasan a Baja California, y en ese tiempo, estamos hablando de noviembre de 1913, ella es detenida el 20 de noviembre de 1913, a su compañero lo matan allí inmediatamente, lo fusilan, pero a ella la traen a Mexicali, la hacen que cruce, y cuando cruza, Gallego la trae ahí, y cuando cruza es detenida por el Ejército Federal, que en ese tiempo estaba bajo las órdenes de Victoriano Huerta. El ejército la detiene y la van a tener 4 días presa, con castigos, no la dejaban sentarse, no la dejaban acostarse. Este relato lo hace Ricardo Flores Magón. En 1914, 7 meses después de que Margarita ha sido hecha prisionera, él escribe en el periódico Regeneración un texto muy amplio donde da a conocer toda la labor de esta señora, de Margarita Ortega, y dice pues que después de 4 días de tortura, la fusilan en algún lugar. Precisamente se ha dicho que en el primer cementerio, que ahorita es una de las preguntas que le voy a hacer a Alejandro, porque no sabemos en dónde estaba ese primer cementerio. Entonces, dicen que ahí la fusilaron el 24, hay por ahí quienes dicen que el 23, otros que el 24, pero el caso es que ella muere en noviembre de 1913 y 7 meses después, debido a la falta de comunicación, la falta muchas veces los emisarios eran detenidos, morían, en fin, en el camino para llegar a Los Ángeles e informar de lo que estaba ocurriendo. Entonces, 7 meses después le llega la información a Ricardo Flores Magón, y es cuando él en junio de 1914 escribe toda esta información sobre Margarita Ortega Valdés, que yo considero que es un personaje que por el hecho de haber luchado por una causa en la que ella creía, haber dejado una vida cómoda por la lucha en beneficio de otros, pues creo que debería ser más reconocida. Sin embargo, ni en los libros de texto y muy poco se menciona, incluso en los libros que hablan del movimiento magonista, en los libros en los documentos que hay sobre los magonistas, por ejemplo, en muchos documentos que en 1930 se pidieron a quienes habían participado en la defensa de Baja California para darles una medalla. Y en esos documentos nadie menciona, en los que yo he leído, que son bastantes, nadie menciona la lucha de esta señora, que se dice que fue correo, que fue, pues acopió las armas, fue enfermera, que eh, ayudaba en todo lo que podía, incluso en la parte militar. Entonces, no hay información sobre ella. Es uno de los grandes vacíos que yo considero que existe. Hay muchísimas publicaciones sobre Ricardo Flores Magón y el movimiento magonista. Curiosamente, Ricardo nunca estuvo en Baja California, pero sí hay muchos documentos y libros que lo mencionan. Y esta señora, que bueno, su labor no fue no fue muy extensa, pero sí fue importante para aquellos tiempos en que era tan difícil trasladarse de un lugar a otro, que no había nada en Mexicali. Estamos hablando de un Mexicali que tenía, la ciudad tenía 602 habitantes, y la, el,
562 tenía Mexicali. Y en total todo lo que era la parte pues de lo que era el delta, había 1,614 habitantes. O sea, era una zona prácticamente despoblada. Entonces, moverse aquí, además contaban con las fuerzas contrarias. En ese tiempo se estaba construyendo por el ejército norteamericano, se estaba construyendo un bordo de contención. Había habido años antes, de 1905 a 1907, una inundación que amenazó con acabar con el Valle Imperial, y por este motivo la Colorado Riverland Company pidió al gobierno de Estados Unidos y al gobierno mexicano que le permitieran construir un bordo de contención. Ese bordo que fue muy conocido y que todavía lo mencionamos nosotros, lo conocemos, el bordo Ockerson. Ese bordo fue construido por un ingeniero militar y su gente, que eran también militares, pero que el gobierno mexicano les pidió que aparecieran como trabajadores de la Colorado, porque no había derecho, no había permiso para que el ejército estadounidense viniera a trabajar acá. Entonces, ellos estaban aquí situados en Mexicali, así que llegar y luego mandan a 400 soldados para que proteja las obras de la Colorado. Entonces, no era fácil llegar, era arriesgar la vida, era arriesgar los proyectos que tenían para las acciones magonistas en Mexicali. Y ella se atrevió, ¿verdad?, en unos tiempos en que las mujeres difícilmente tenían un papel importante fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros, los que nos gusta la historia, como dijo Alejandro, que no somos historiadores, pero nos gusta y la difundimos, creo que debemos hablar más de estos personajes que por muchas razones no están en esos libros grandotes que hace la universidad o los institutos de investigaciones históricas, y que no toman pues esos detalles de la historia que también son muy significativos, ¿verdad? Entonces, me parece pues que estas pláticas que nosotros estamos teniendo acá y que se habla de diferentes personajes poco conocidos, diferentes hechos, creo que son muy, muy valiosas para pues resguardarlas, que no se pierda esa memoria, ¿verdad? Y bueno, pues creo que es todo mi reconocimiento a esta mujer, a Margarita Ortega Valdés. Gracias por Muchísimas gracias, maestra. Lo hemos comentado. Es muy valioso tener de voz de los cronistas toda esa información, irnos empapando cada vez más de quienes forjaron nuestro estado, ¿no? De quienes hicieron que, o gracias a ellos, es que tenemos lo que hay ahora en Baja California. Así es. Muy bien, pasamos entonces al momento de comentarios y preguntas de quienes nos acompañan esta tarde. Maestra Yolanda, usted comentó que tenía una duda, una pregunta para el ingeniero Alejandro. Si quiere hacerla en este momento. No me lo sabía. Pero, a ver, Alejandro, una pregunta. En algunos simposios en Ensenada, algunas personas en diferentes ocasiones hablaban de la misión de Santa Isabel y decían que no se sabía dónde estaba o si realmente había existido. Hay muchas versiones al respecto. ¿Qué nos podrías decir de esta misión? Fíjese que escucho el volumen muy bajito, no sé si será nada más aquí. Si ustedes sí escuchan bien. Bueno, Sí. muy bajito. Mire, hubo gente que, le voy a hablar de dos personas, un vasco francés que se llamó Luis Etchart y otro vasco español que se llamó Tomás Vidaurrázaga. Ellos llegaron, Tomás Vidaurrázaga primero, como más o menos en 1835, porque allá en su zona, allá con los eusteras, escuchó de esa misión, una misión que cuando los jesuitas salieron expulsados de aquí en 1768, de Baja California,
de la península, habían ido rápidamente a esconder todo lo que, los tesoros que tenían y los habían guardado en la misión de Santa Isabel. Eso lo escuchó él allá en Europa. Entonces se vino para acá. Para 1840 ya está casado con Josefa Murillo y le nace una familia muy grande que son los fundadores de la familia Vidaurrázaga en la península. Él pasó el resto de su vida, llegó joven aquí, pasó el resto de su vida buscando la misión y nunca la encontró. Y a principios del siglo XX llegó Luis Etchart. Este era vasco francés, para entonces ya Tomás Vidaurrázaga no existía. Entonces este otro vasco que llegó, ambos vivían en el Rosario. Ahí se sentaron y de ahí salían cotidianamente a buscar la misión. Los acompañaba los Ortiz Espinosa, que eran nietos de Juan Espinosa, en búsqueda de esa misión. Entonces, supuestamente, la misión estaba, que era la misión frontera, era la misión que seguía con las fundaciones de los jesuitas. Resulta que pues no la encontró tampoco. Se le acabó la vida a Luis Etchart y tampoco la encontró. Entonces, ellos jamás volvieron a Europa, aquí se quedaron ya, no volvieron allá a sus respectivos lugares de origen. Se quedaron permanentemente y dejaron familia aquí, pero no encontraron la misión. La gente de allá, de la zona de nosotros, todo el tiempo han dicho que la misión ahí está para arribita de Santa Inés, un rancho que se llama Santa Inés, ahorita a un lado de ¿cómo se llama? De Cataviñá. Mucha gente dice Cataviñá, pero en el lenguaje original es Cataviñá. Pues que ahí está hacia arriba, que todo el mundo dice dónde está, pero nadie va y da con ella, ¿me entiendes? Entonces los supuestos tesoros que los jesuitas dejaron escondidos ahí, pues los ha buscado mucha gente. Ahorita nada más les di dos ejemplos, pero vinieron muchos. También estuvo un alemán que la estuvo buscando y murió ahí en San Francisquito, ahí está sepultado. Y él incluso trajo un barquito en el que se movía y murió también. Y muchos otros, pero nadie la ha encontrado. Entonces, yo tampoco sé en dónde está. Sin embargo, sí, mucha gente platica y dicen y todo, pues, pero al igual yo también he escuchado mucho, lo escuché mucho de mis antepasados, por la época de mi bisabuelo, ellos platicaban sobre eso, pero también decían que no sabían en dónde estaba. Entonces, pues es lo único que le puedo comentar yo al respecto. Aquí nacieron dos familias en Baja California, la Vidaurrázaga y la Etchart, a raíz de que dos aventureros vinieron específicamente a Baja California a buscar esa misión de Santa Isabel y no la encontraron. Gracias. Esperemos entonces. Y una segunda pregunta. ¿Sabe dónde estuvo el primer panteón de Mexicali? Me pregunta a mí que si dónde estuvo el primer Sí, panteón de Mexicali. porque usted me habla de muchos panteones aquí. ¿No Sí. sabe dónde estuvo el primero de Mexicali? Pues mire, lo que yo le puedo referir es que cuando se arreaba el ganado de acá del Rosario a Mexicali, varios de mi familia fallecieron, algunos asesinados por los salteadores de caminos, que eran mayormente norteamericanos, forajidos, y uno de ellos falleció en 1800, más o menos 89, 90, ahí en Mexicali. Entonces, él se llamó Julio Espinosa Peralta y fue sepultado en Pascualitos, porque era el lugar donde sepultaban a las personas. Entonces, no había un lugar así específico que dijeran, este es el panteón, pero mayormente los que del Rosario fueron para allá a criar ganado, fueron sepultados en Pascualito. Y entonces, si estamos hablando de alrededor de 1890, sucede pues que otras personas que también murieron los sepultaban en el camino. Ahí donde caían, ahí los sepultaban, pero no era un panteón. Hay muchas tumbas por la sierra, hay muchas tumbas. En Mexicali, para mi entender, fue, si no el primero, uno de los primeros en Pascualitos, porque ahí estaban los chinos que recibían el ganado. Bueno, gracias.
La maestra Isabel Verdugo tiene una pregunta. Adelante, por favor, maestra. Bueno, respecto a lo que está más o menos, tenemos cierta información de los primeros panteones sobre el poblado aquí, pero ya en Mexicali es un poco antes de las inundaciones por el cauce y por el área de Pueblo Nuevo. Pero yo creo que ya con las inundaciones se fue ese panteón y después se formó otro allá por el rumbo de donde está un jardín de niños ahora. Y posteriormente, Gabriel Leiva, el Jardín de Niños Gabriel Leiva. Después, el formal, viene el Panteón de los Pioneros, organizado en 1918, pero más antiguo que el de los pioneros es el Panteón de Hechicera, que es de 1915. Ahí una vez hice un recorrido y pues ya no hay tumbas antiguas, ¿eh? Ya no hay tumbas, yo creo que pues han ocupado el terreno en otro espacio, pero más antiguo que el de los pioneros aquí en Mexicali es el de Hechicera. Y ahí dice en el arco a un lado, pues fundado en 1915, el panteón, ¿no? Entonces, pues Pascualitos ya existe como tal hacia 1849, la gente de Sonora pasaba por ahí. Hay el señor José Elías en unas crónicas de Sonora que dice que pasaron por Pascualitos y la rajadura y los algodones. Entonces, pues ya tenemos unos antecedentes de poblados bien viejos. Aquí, ¿mandé? Hacia 1849. Entonces, pues son pues eso es para la historia de aquí del Valle Mexicali, ¿no? De lo más antiguo que hay. En cuanto a sitios, ¿no? Aunque después se pobló posteriormente. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, de acuerdo. Sí, Teresita y Fermín habían levantado la mano. Y después vamos con Leocrisia. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente nos da mucho gusto saludarlos. Primo, como siempre, excelente tu presentación. Maestras, Yolanda, Isabel Verdugo, licenciada Carla Robles, Olegario Miller, maestra Leo, licenciado Gabriel Rivera, nos da mucho gusto sanos sobre todo. El tema de la misión del Rosario, mi estimado Alejandro, efectivamente, esa es una historia de nuestra familia, pero nunca la hemos encontrado. Yo me encontré una capilla en el poblado de Santa Isabel. El poblado de Santa Isabel está en el estado de California, Estados Unidos. Está al este de Escondido, en la sierra. Esa capilla, que ahora es un poblado, Santa Isabel, fue hecha para apoyar a San Diego de Alcalá en 1818. Hay mucha historia, pero esa es una capilla, ¿no? La otra, la perdida, pues está perdida. Efectivamente, Alejandro, sí, el Panteón número 2, ahí está todavía, en el Boulevard Benítez, al este de la avenida Ermita. Muy interesante, ahí está todo ese poblado. Venados, desgraciadamente, el crecimiento poblacional, cómo nos ha costado trabajo defenderlo, ¿eh? Híjole, qué bárbaro. Está vendido el predio para acabar pronto, ¿no? Entonces ahí tienes que llegar con rifle y con escopeta para defenderlo, pero desgraciadamente la intención es ir a levantar un censo, fotografiarlo y guardarlo, porque no nos va a quedar de otra, ¿eh? Desgraciadamente eso es lo que nos pasa. Me da mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Continuamos con la maestra Leocrisia. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, por el orden de presentación, pues saludar y felicitar al ingeniero Espinosa nuevamente con una plática de
de su familia, de los Espinosa. En mi caso, pues yo me quedo un poco perdida entre tantos Espinosa que menciona, de hijos, nietos, etcétera, pero pues era cuestión de irlo aprendiendo y de leerlo con más detenimiento. Felicidades para él. En cuanto a Yolanda, muy interesante su plática, como dice, de esta persona que no está tan reconocida, de Margarita Ortega. Ojalá que se pudiera encontrar más, como ella ha dicho, se ha buscado y no hay mucho sobre su vida. Una verdadera heroína en su tiempo, y como dice Yolanda, que no está reconocida. Muy, muy interesante las pláticas. Felicidades. Y quiero preguntar algo más. Ahorita que estaban hablando de panteones, que mencionaban los panteones aquí antiguos de Mexicali, está el Panteón de la Herradura, que no sé de qué año es, pero tengo entendido que existe desde los años 20, si es que no un poco antes. No sé si ahí Isabel o Yolanda puedan comentar algo. Tengo un dato, pero ahorita no recuerdo, pero sí es de los más antiguos también. Sí, tengo entendido que de los pioneros, pero no sí, recuerdo. tengo entendido que es anterior a los años 20, porque en una ocasión estaban diciendo que en una ocasión que estaba yo ahí en el cementerio, estaban diciendo que cuando hubo lo de la fiebre española, ya por 1918, que muchos de los muertos fueron sepultados hacia el norte de ese cementerio. Hacia el norte. Bueno, hay una lomita, yo no llegué hasta allá. Hay una pequeña lomita con un bordo, y dicen que del otro lado ahí fueron sepultados en 1918. Entonces quiere decir que el panteón ya existía. También ahí hay muchos familiares de los Castro, de aquí de la colonia Castro. No recuerdo ahorita sus fechas de fallecimiento, pero son muy antiguos. Yo creo que ese panteón es del siglo XIX, porque los Castro llegaron a esa zona, don Santiago Castro, el siglo XIX, y allí están los muertos. Cuando estuvimos allí en un aniversario, vimos algunas tumbas muy, muy antiguas de la familia Castro. Entonces yo creo que es de finales del siglo XIX o principios, muy al principio del siglo XX. Que sí, por la gente que está allí. Gracias. Gabriel Rivera, adelante. Sí, gracias. Pues igual que los demás asistentes, felicitar a los dos expositores, como siempre, extraordinarios pues todos sus conocimientos que nos han compartido el día de hoy. Yo quisiera preguntarle a Yolanda si existirá algún documento de tipo oficial de Esteban Cantú sobre el fusilamiento de Margarita Ortega, y si sabe si hay algún documento también a nivel regional sobre su muerte, cuál fue la justificación de su fusilamiento. Y la última pregunta para ella también es si en Mexicali existe alguna calle, alguna escuela que lleve su nombre como reconocimiento permanente a ella y a su legado. Pues mira, en la recopilación de los telegramas que hizo Pablo L. Martínez sobre ese movimiento, no aparece ninguno que se refiera a ella. Y en las diferentes libros que he leído sobre el movimiento magonista aquí, esta invasión de 1911, poco he encontrado nada. Entonces, lo único que tengo yo es el testimonio escrito ahí de Ricardo Flores Magón. Entonces, creo que tampoco hay ninguna calle, monumentos en Mexicali no hay, pero una calle, una escuela no hay con el nombre de Margarita Ortega Valdés. Hasta ahorita que nunca he visto yo que se haga nada al respecto, ¿no? Y sí, yo creo que es tiempo de traerla a la realidad, a la actualidad, mediante trabajos, mediante escritos, y
llamar la atención de las autoridades, ¿no? Que de nomenclatura, por ejemplo, que andan poniendo nombres que no tienen ningún sentido, como el nombre de los arcángeles y ángeles y quién sabe qué tantas tonterías, a las calles, en lugar de ponerle nombres de personajes que hicieron algo por Mexicali, ¿verdad? Estamos ahorita en un esfuerzo porque haya cambios en las leyes de reglamento de nomenclatura. En una reciente reunión que tuvimos con la presidenta municipal actual, se le planteó esa situación y lo hemos hecho en diferentes ocasiones y no se ha logrado. Parece que ahora hay mayor interés en que desafortunadamente es tan corto el tiempo que va a tener esta señora como presidenta municipal, pero queremos que deje cuando menos un cambio en el reglamento de nomenclatura y que no se sigan poniendo nombres así absurdos. Mientras haya tantos personajes que hicieron cosas por Baja California y por Mexicali en especial. Entonces, pero hasta ahorita yo no tengo idea de que haya el nombre de ella en alguna institución o en alguna calle. Perdón, ¿y su fusilamiento fue en el acto? ¿Hubo algún consejo de guerra o fue directamente por órdenes de Esteban Cantú? Pues según la información que dan allí, Cantú era huertista en esa época. Y según la información fue por ellos que fue asesinada, ¿verdad? Entonces, debería de haber algo en estos telegramas es una recopilación bastante importante la que hace Pablo L. Martínez. Por aquí tengo yo el libro donde está esa recopilación. Le voy a dar una nueva leída, hace mucho que lo leí y a ver si encuentro algo. Si encuentro algo, lo voy a publicar. No sé si tú lo que pasa es que, Yolanda, probablemente es que don Pablo no lo publicó, él nomás se acotó a 1911 fundamentalmente. Entonces, como esto fue hasta noviembre de 1913, sí, y que de alguna forma está fuera del contexto del movimiento magonista, pues de 1911, por eso don Pablo yo creo que no lo incluyó. Mira, yo estuve hace algunos años en el archivo histórico de Sedena y revisé todos estos telegramas que don Pablo publica en su libro. De hecho, lo rescaté originalmente, ahí los puedes consultar sin ningún problema. Digo, debe haber algún documento, tanto en el archivo histórico de Sedena como en el archivo general de la Nación, debe haber algún informe de Esteban Cantú sobre el fusilamiento. No era común que se fusilara una persona en Baja California. O sea, sí a nivel nacional, sí era constante, ¿no? Yo he revisado la prensa de los años 10 y no todos los días, pero sinceramente, frecuentemente en portada, en primera plana de los periódicos de la Ciudad de México, registran fusilamientos al por mayor. O sea, al por mayor, desde 1911 que empieza el movimiento, bueno, empieza en el 10, pero a partir del 11 es constante, no nomás los fusilamientos de conocidos como Felipe Ángeles y otros, sino es constante. Entonces, la siguiente vez que vaya a México, me voy a echar una vuelta, tengo que ir a Sedena y voy a tratar de rastrear a ver si hay algún documento de Margarita Ortega. Debe haber un documento oficial, no puede haber pasado desapercibido. O sea, es un acto de muerte de una persona por hecho de armas, pues, ¿no? Y me llama la atención que no hubo también también se me hace raro que haya sido directamente por órdenes del jefe político y militar. Bueno, no era jefe político y militar, más era jefe político. Era jefe de las armas aquí. Sí. Todavía no era jefe político. Pero mira, yo tengo recortes de periódicos desde 1900 hasta 1936, 37 por ahí, muchos recortes de periódicos y especialmente una recopilación sobre Esteban Cantú, lo que salía en los periódicos de Estados Unidos, porque aquí pues casi no había todavía en Mexicali. Y en esa recopilación, por ejemplo, en la rebelión que hubo en 1913, que fue contra Cantú, sus mismos soldados, allí se habla de que los fusilaron, a varios los fusilaron. Entonces, pero en ese año, por ejemplo, no aparece nada en los periódicos sobre Margarita Ortega.
Pero bueno, es cuestión de buscar más, ¿verdad? Debe estar en los periódicos de Estados Unidos, porque te digo, estoy haciendo una recopilación, a ver qué hacemos con esa información, porque es muy, muy interesante de cosas que le pasaron a Cantú y que bueno, no es el Cantú que dice el monumento ahí. Entonces, no aparece, hasta ahorita no ha aparecido. Voy a seguir buscando y en caso de que encuentre algo, inmediatamente les informo. Si encuentro algo por ahí, te comparto con gusto. Muchas felicitaciones. Gracias. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar con algún comentario o pregunta? Sí, adelante, maestro Fermín. Muchas gracias. Quiero saludar amablemente a don David Piñera, que se acaba de unir a nosotros. Bienvenido, don David. Una reflexión cuando encontré yo ese capilla de la misión de Santa Isabel, me puse a pensar, bueno, ¿por qué los franciscanos en su momento le pusieron Santa Isabel a sabiendas de la Santa Isabel perdida? Dije, bueno, pues a lo mejor hay algo, ¿no? Nomás era como reflexión, que yo me quedé con esa duda cuando la vi. Dije, pues aquí está, güey, pero no. Por algo lo nombraron, pues, por la perdida. Hay que seguir buscándola, primo. Gracias. Gracias. De los participantes, doctor Piñera, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lamento muchísimo que por algunos compromisos que se me atravesaron, hasta ahorita estoy entrando, y por lo poquito que oí de lo que estaban comentando en los últimos momentos, tanto la maestra Yolanda Sánchez como Gabriel Rivera, pues me doy cuenta de que pues es interesantísimo el personaje que abordó la maestra Yolanda Sánchez en estas circunstancias en las que, insisto, me disculpo, pues esperando no interrumpir el orden de la reunión. Yo quisiera felicitar muy efusivamente a la profesora Yolanda Sánchez, porque pues está realizando una labor muy trascendente en Mexicali. Muchas gracias. Fundadora de la Sociedad de Historia de Mexicali Centenario, su participación, pues nada menos que como presidenta vitalicia, ¿verdad, mi estimada Yolanda? Así es. Sí es, muchas gracias. No, hombre, y me quedo corto. Eso revela pues el reconocimiento que tienen los mexicalenses allí a su labor, ¿verdad? Yo pienso que ella y el arquitecto Rubén Castro Bojorquez están desempeñando una labor muy importante, ¿verdad? Ya en una charla anterior yo mencionaba la revista El Río, que es un ejemplo de revista con temas locales, ¿verdad? Así es. También aprovechar, de nuevo pido disculpas, no quiero monopolizar el micrófono, pero ojalá esto sea un paso para ir pues estrechando la relación entre las sociedades de historia locales, ¿verdad? La de Tijuana, la de Mexicali, el grupo de Ensenada, ¿verdad?
y también me lamento muchísimo que pues no me tocó oír nada. No sé si ya expuso el ingeniero Alejandro Espinosa. Sí. De Sí, ser así, maestro. pues, Ujú. pues Pero me lamento. tenemos un amplio programa para que los escuche en otro momento. Ah, No se preocupe, Carlita, mi vamos a estimada continuar. Carlita, perdón, no te había Aquí estoy, reconocido. maestro. Qué bueno, pues felicito al ingeniero Alejandro Espinosa. No sé si me equivoque, pero creo que allí en el Rosario usted tiene un museo de sitio, ¿no? Ujú. Tengo entendido. La ¿Eh? última vez que pasé por allí vi que pues me pareció de muy alta calidad, y de lo que sé es en buena medida labor personal de él. Pues eso es lo que pudiera decir, y prometo en otra ocasión llegar a tiempo para que no me pongan retardo. A ver, gusto saludarlo. Muchas gracias. Sí, Igualmente. gracias, doctor. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta, tenemos unos minutos más. Si no, podemos dar por concluida esta sesión. Maestro Olegario Miller, adelante, por favor. Sí, ahorita que menciona el ingeniero Cota Santa Isabel, hay una batalla muy famosa ahí cerca de la misión de Santa Isabel, la batalla de San Pascual, en 1846, cuando la intervención estadounidense, norteamericana, pues ahí se libró una batalla mexicanos, californianos contra las fuerzas norteamericanas. Yo quiero sugerirle al ingeniero Cota que ya que tiene ahí alguna relación con la misión de Santa Isabel, que en alguna ocasión nos dé una plática o busque alguna persona que nos pueda hablar de la batalla de San Pascual. Yo he estado ahí en Santa Isabel y he estado ahí donde está la batalla de San Pascual. Es un landmark, o sea, un sitio histórico. Ahí se lo dejo de tarea al presidente de la Sociedad de Historia. Con mucho gusto, mi estimado Olegario. Yo asisto a San Pascual el primer domingo de todos los años a conmemorar esa histórica batalla que los californios vencieron al ejército de Estados Unidos el 6 de diciembre de 1806. Capitanes de esa batalla, el general Andrés Pico y el teniente y el capitán Leonardo Cota, descendiente de los Cota, soldados de Cuera, que trajeron a los franciscanos a lo que es ahora California, Estados Unidos. Con mucho gusto, Olegario, lo coordinamos. Gracias. Gracias. Muy bien, pues entonces damos por terminada esta sesión. Agradecemos muy especialmente a la maestra Yolanda Sánchez y al ingeniero Alejandro Espinosa por habernos acompañado en esta tarde y por toda la información que nos brindaron, ¿no? Me da mucho gusto saber que estas charlas están siendo grabadas, porque así ya es un documento que podemos compartir con más gente. Próximamente les estaremos compartiendo el programa de transmisión en línea de estas charlas también, para que puedan verlas de nuevo. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron. Que tengan muy buena tarde.